Tengo la pena de informarles que no voy a ir a Estados Unidos. Me gusta mucho San Francisco. Me gusta Nueva York. Nueva York no es una ciudad estadounidense, que Estados Unidos cree que es de ellos, pero Nueva York es una ciudad universal. Pero no voy a ir a Estados Unidos ya. Porque ha anunciado el señor Donald Trump que todos los que quieran visitar Estados Unidos, aunque no necesiten visa, yo con mi pasaporte europeo, tengo pasaporte de la Unión Europea, yo teóricamente puedo entrar a Estados Unidos y tener 90 días de estancia sin necesidad de pedir previamente una visa. Tengo la estancia por un acuerdo que hay hasta ahora, hasta esta semana por lo menos, entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Entonces, tú enseñas tu pasaporte europeo y entras a Estados Unidos. Pues ahora no. Ahora tienes que entregarle a las autoridades para pedir el permiso de estancia temporal en lugar de una visa. Tienes que entregar el historial de tus redes sociales de los últimos 5 años. Yo no tengo problema porque mis redes sociales son públicas, ¿no? Esto es público. Mi Twitter es público, mi Facebook es público, mi Instagram casi no posteo, mi Substack, que ahora también estoy en Medium, por cierto, es público. Pero lo que pasa es lo siguiente, mira. Donald Trump dice que quieren asegurarse de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país. Las personas equivocadas, ¿quiénes son? Lo que van a buscar es si has hablado en contra de Donald Trump, si has hablado en contra de MAGA, si has defendido a los palestinos, no a Hamas, pero si defiendes a los palestinos, Estados Unidos, el entorno de Donald Trump, asume que tú estás apoyando a los terroristas de Hamas, por más que digas que no es cierto. Si has atacado a Israel, si has estado en desacuerdo, por ejemplo, con la barbarie que cometió Israel en Gaza, has atacado a Donald Trump o a la ideología o lo que sea MAGA de Make America Great Again, entonces eres una persona sediciosa, probablemente terrorista, y no solo no te dejan entrar a Estados Unidos, sino que probablemente te lleven directo a la cárcel. Y como a mí no me gusta la idea de que me encierren, pues no voy a ir a Estados Unidos. Es increíble cómo se está manipulando Estados Unidos, las instituciones de Estados Unidos, para que la disidencia respecto de Donald Trump y de su entorno se consideren terrorismo, se consideren antiamericanismo, se consideren, ¿cómo lo llama él? Tiene un nombre, ahora me acuerdo, que son delitos. No puedes tocar al rey. El cuerpo del rey es absolutamente intocable y el pago puede ser, todavía no, pero puede ser la muerte. Yo espero que no se llegue a tanto, pero no veo motivos para que no se llegue a esto que está ocurriendo. Se ha pedido en los ministerios, en las secretarías o ministerios de Estados Unidos, que se revisen las redes sociales de los estadounidenses, de los trabajadores, para ver si están o no a favor de Donald Trump. Porque si no, son delincuentes, son gente mala. Estados Unidos se va identificando solamente con la persona de Donald Trump y con sus ideas, si así se les puede llamar, y con sus delirios, ¿no? Lo increíble es que esto no sea primera plana en todos los periódicos de todos lados. Lo increíble es que esto esté normalizado. Que ya Donald Trump es una locura, pues está bien, pero es que ahora hizo otra, peor aún, no importa, ya da igual. Esto de entregar la historia de redes sociales de los últimos 5 años, a ver, yo soy una persona políticamente activa, pero hay mucha gente que no es políticamente activa, pero que ha escrito, es que Donald Trump es un
Hitler naranja. Y con eso ya es enemigo del Estado, porque el Estado es el presidente Trump, que es un tipo cuyos además problemas cognitivos cada día son peores. Es muy grave esto. De momento, pues, lo que significa esto, sin duda alguna, es que no me verán, desafortunadamente, de visita en Nueva York pidiendo comerme un sándwich de salmón ahumado en bagel con queso crema y cebolla morada de Sarges, que es la mejor tienda de delicatessen de Nueva York. Me los tendré que hacer yo mismo.